Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda clínica de arte. Eh, Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos un poco que, que se conecten y que nos vean. Los invitamos a compartir esta transmisión que es pues para artistas, artistas de arte plástico, diseñadores e incluso pues cualquier otro artista. Creo que la experiencia en voz de nuestros invitados les va a servir muchísimo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar. Esta, como les comentaba, es nuestra segunda clínica de arte, nuestros Art Labs. Ya estuvimos el viernes pasado con Liz Rachel de Colectivo WAD y pues ahora desde la Secretaría de Arte y Cultura, en colaboración con WAD, World Art Destination, estamos presentando estas clínicas de arte online gratuitas, donde expertos en temas de arte urbano y proyectos artísticos en general nos estarán acompañando en los próximos martes y viernes de octubre. Todavía nos quedan 2 clínicas más, se va a poner muy, muy padre, la verdad. Lo, la retroalimentación que hubo con Liz Rachel fue como muy, muy grata, porque no solo hubo como personas dedicadas al arte, sino también de otro tipo que también les ayudó como esta clínica. Como les comento, pues yo soy Perla Martínez y colaboración desde la Secretaría de Arte y Cultura, en colaboración con WAD, estamos realizando estas clínicas de arte. Les cuento que WAD es una agencia de soluciones de arte para la transformación de espacios públicos o privados, generando oportunidades para el desarrollo de la industria, creando un sentido activo por el arte. Bueno, el día de hoy estaremos repasando lo que es la fenomenología y sintaxis del espacio, lenguaje arquitectónico del street art. Esta tarde nos acompaña Ageo Mondragón. Hola, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Perla, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Sí, sí. Bueno, pues voy a presentarte. Y pues, él estudió en la UNAM la carrera de diseño. En 2015 se incorporó a la maestría de arte del entorno, arte urbano. Cursó un diplomado de narrativa con Milo Manara. Ha expuesto de manera individual y colectiva en la Ciudad de México, Carrillo Gil, Muca, entre otros, y en San Francisco y Los Ángeles, California. Pintó murales en diferentes ciudades y festivales del mundo, como Art Basel Miami 2014, Upfest Bristol 2015, Calle y Pinta Malasaña en Madrid 2016, ganando el segundo lugar, País Vasco y Granada. Pues ya tenemos ahí a nuestros espectadores. Muchas gracias por acompañarnos y pues adelante, Argeo, es un placer tenerte aquí con nuestra primera charla, que repito es Fenomenología y sintaxis del espacio, lenguaje arquitectónico del street art. Pues muchas gracias, Perla, por todo, por presentarme. Y bueno, aquí estamos. Lo que primero les voy a enseñar es como un acercamiento, una subdivisión que hice yo sobre el arte del entorno y de dónde proviene, para después ya ir derecho a la fenomenología y la sintaxis del espacio, ¿no? Entonces, aquí les puse en primer lugar una pintura de William Turner, porque considero yo que es como el precursor del arte urbano, o más que precursor, es quien añadió aspectos de la atmósfera en la pintura y estos aspectos se retomaron tiempo después en el arte del entorno, ¿no? Entonces, William Turner
creo que es un parteaguas de muchos, para muchos artistas y para distintos tipos de arte, ¿no? Como por ejemplo el expresionismo, incluso el mismo impresionismo, el suprematismo, muchas corrientes de arte del siglo XX se inspiraron o tomaron cosas puntuales de William Turner, ¿no? William Turner es un pintor inglés, y bueno, su mayor colección se puede encontrar en el Tate de Londres, ¿no? ¿Por qué es muy importante? Porque creo que profundiza en esta situación de atmósfera, de entorno, hace una indagación de lo que es el espacio, ¿no? Entonces, ya con más forma y bueno, para el siglo en el que estamos, creo que es muy importante. Entonces, la subdivisión que deviene de esta investigación, pues voy a intentar diseccionar, esta es mi disección personal sobre el arte del entorno, ¿no? El arte del entorno tiene dos grandes corrientes, que una es land art o arte de la tierra, y otro es arte urbano, ¿no? O arte en las ciudades, en las urbes, ¿no? Entonces, en primer lugar, el land art, que es, a ver si pasamos de imagen. Como que no, a ver. A ver, creo que, híjole, ahí estamos. Entonces, en esta segunda imagen podemos ver un ejemplo de arte de land art, ¿no? Cómo utilizan el espacio de la tierra misma, de la naturaleza, para pues, generar sus procesos artísticos, ¿no? Eh, este tipo de arte normalmente es muy grande, por ejemplo, como aquí podemos ver que, que pues da las piedras acomodadas en el mar, como deforman o hacen esta situación artística dentro de la naturaleza, ¿no? En segundo lugar, pues bueno, y así pueden ser, por ejemplo, pueden utilizar cachos de montaña, hacer huecos en montaña, aumentar, incrustar, deconstruir o cuestiones, pero en el paisaje natural, ¿no? Todo este trabajo se gestiona y se genera en el espacio natural, ¿no? En el arte de la tierra. Entonces, de ahí, ese ya es una subdivisión, y ahora vamos a la otra, ¿no? O sea, como que tienen esta doble rama, o sea, como pues, ese arte del entorno es todo el arte que sucede en el entorno humano, pero que es outdoor, ¿no? O sea, fuera de una puerta, ¿no? Entonces, primero es land art y luego arte urbano, ¿no? En el arte urbano hay varias subdivisiones, pero porque en el arte urbano se podrá entender como, eh, por ejemplo, las subdivisiones son performance, graffiti, circo callejero, ¿no? Por ejemplo, muchas cosas, ¿no? Intervenciones arquitectónicas, urbanas, las esculturas. Por ejemplo, el arte urbano mucho estudió todas esas esculturas que generaba una nación, ¿no? Como las fuentes o, por ejemplo, la fuente de las Cibeles, todo eso es arte urbano, ¿no? Pero no es ese arte urbano estatal, ¿no? Luego hay arte urbano ilegal y muchos tipos de arte urbano, ¿no? El arte urbano sí tiene mucha más disección que el land art, porque pues como el humano se asienta en grandes ciudades, intenta buscar o ha buscado o ha encontrado más maneras de expresar su arte, ¿no? Entonces, una de ellas, lo que intenta el arte urbano, sobre todo como su importancia más fuerte, es pues construir, o más bien deconstruir la pared, porque las paredes, los edificios,
merman nuestra conexión a la naturaleza. Entonces, el generar un hoyo, como vemos en este ejemplo de Mata Clark, que genera un hoyo en la pared, eso busca, ¿no? Este hoyo es para romper esta opresión que nos hacen las paredes o esta opresión psicológica. Entonces se busca este horizonte, ¿no? Incluso los mismos grafiteros buscan eh, pues sus propios horizontes, ¿no? Cuando hacen letra o cuando hacen sus dibujos o cuando hacen lo que sea, se intenta romper esta idea imposición de pared que siempre tenemos para, para generar estos nuevos horizontes, ya sean creativos o como en este ejemplo de Mata Clark, pues realmente pues rompe esta barrera que genera enfermedades mentales en las ciudades y por eso tanta ansiedad y por eso tantas situaciones, por el entorno, ¿no? Por la forma del espacio y del entorno, ¿no? Entonces el arte urbano intenta eh, eh, generar estos horizontes, como dije, ¿no? Aquí está un ejemplo de Mata Clark, les voy a presentar otro ejemplo de cómo realmente no son boquetes y ya, ¿no? Sino en la pared, sino tiene todo un sentido o sea, de composición, ¿no? O sea, no es nada más el hoyo por el hoyo, sino es cómo se equilibran las formas, los hoyos, cómo atraviesa tu mirada a través del entorno para pues, llegar a otros aspectos más poéticos y estéticos, ¿no? Eh, aquí podemos un muy buen ejemplo de construcción, ¿no? O sea, porque hay en el lenguaje de arte contemporáneo hay unos conceptos que se tienen que entender como, como adición, deconstrucción, resignificación, entre otros tantos, ¿no? Eso ya será como para otra clínica, ¿no? Pero bueno, ahorita en esto del fenómeno, y la sintaxis del espacio un poco, bueno, más bien un tanto intento poner el preámbulo, ¿no? Para que se entienda a dónde vamos. Luego, ya que tenemos bien claro como para qué es esta necesidad del arte urbano, y teniendo también claro que existen varios tipos de arte urbano, como ya había mencionado, graffiti, circo callejero, etcétera, etcétera. Existe otra disección más del arte urbano, que es el street art, ¿no? El street art y arte urbano, desde mi perspectiva, no son sinónimos, puesto el arte urbano es todo el arte que sucede en la urbe, ya sea legal, ilegal, estatal o o de empresa privada, etcétera. Pero el street art tiene su nombre especial en inglés porque surge de una necesidad pues norteamericana, porque el nombre surge en Estados Unidos de street art, por una situación más comercial, ¿no? Cómo la empresa privada intenta apropiarse, incluso hasta gentrificar los espacios urbanos, ¿no? Ya sean barrios o pues, espacios comerciales, etcétera. Entonces, el street art empezó como con un lenguaje más de diseñador, ¿no? O sea, los diseñadores vieron todo el éxito que había o toda la propuesta que habían dejado el graffiti o el arte ilegal en la calle, y decidieron pues llevar a cabo todo este movimiento del street art, donde pues ya es más estético, más decorativo, u otras situaciones, ¿no? Aquí como por ejemplo en este ejemplo de norteño, es cómo se adecua incluso para necesidades específicas de una biblioteca o una cafetería, etcétera. Tienen un uso, tienen un para qué, ¿no? El arte no necesariamente tiene una función de servicio. El diseño sí necesariamente tiene que funcionar para algo, ¿no? Entonces el street art tiene esta funcionalidad que se mezcla del diseño con una interpretación muy personal que da el arte, ¿no? O sea, también puedes generar street art desde un punto muy personal e individual, ¿no? Entonces,
el street art sí genera y sucede dentro de los marcos claros de neoliberalismo y del capital, y que es lo mismo que el capitalismo, ¿no? Entonces, eh, para esto se entiende el street art, ¿no? Ya que haya personas o artistas que intenten salirse de este mecanismo de arte, pues existe, ¿no? Por ejemplo, Sif o varios otros artistas intentan encontrar en el street art otro camino no comercial, ¿no? O no tan decorativo, ¿no? Entonces, pues más o menos ese es el ejemplo que yo pongo como todo esto es el pre para entender ya de lleno qué es fenomenología del espacio, ¿no? Entonces, todos estos artes, en especial el land art y el arte urbano, eh, utilizan seguido o han utilizado incluso en el arte del entorno, por ejemplo, esta pirámide que está en Chichén Itzá, eh, justo eso es fenomenología, utiliza un montón de fenomenología del espacio. Casi todas las pirámides prehispánicas de México, casi todas, no estoy seguro si todas, pero yo me atrevería a decir que todas están construidas bajo los conceptos de fenomenología del espacio. Fenomenología del espacio es todos los fenómenos naturales o artificiales que influyen para terminar la obra de concebir, ¿no? Aquí en esta foto podemos ver en el equinoccio de primavera como Kukulcán o la serpiente emplumada de los mayas, de la cultura maya, baja y con la posición del planeta y de la pirámide hace que la serpiente se mueva, ¿no? Entonces, realmente esta percepción o esta eh, concepción del espacio artístico de los prehispánicos es muy elevada, ¿no? O sea, pocas veces se ha visto que utilice tan fuerte la fenomenología del espacio, ¿no? Porque el arte clásico, el arte renacentista, nos dio la perspectiva de la anatomía y de varios puntos de vista, como si rotaras la cámara, el punto cenital, ¿no? Entonces perdió esta frigidez de otras culturas de ponerlos lateral o etcétera, pero jamás ninguna arquitectura después del Renacimiento, incluso antes europea, ha trabajado tanto con la fenomenología del espacio. Un buen ejemplo también es el Partenón griego, ¿no? Que tiene en el centro un hoyo donde cae la lluvia y en esa lluvia bueno, cae dentro del lugar, dentro del Partenón, pero no te mojas, ¿no? Entonces, eh, puedes convivir con la atmósfera, con la lluvia atmosférica y tú estar dentro del espacio del lugar y no te mojas, ¿no? Porque tiene abajo canales donde distribuye el agua, ¿no? Otro ejemplo también muy bonito de fenomenología del espacio antiguo es los templos tibetanos, ¿no? Que algunos templos tibetanos, las paredes son de papel para conservar el calor y el frío, ¿no? Por ejemplo, es térmico. Entonces, en invierno bajan las paredes de papel porque el papel es muy caliente. De hecho, los vagabundos se ponen papel periódico cuando duermen en la calle porque es muy caliente, ¿no? O sea, mantiene tu temperatura interna. Pero en invierno, pero en verano, que hace mucho calor, levantan las cortinas de papel y entra un aire muy increíble para pues, soportar y que no te congestione el calor, ¿no? Entonces, o sea, no es como una casa que o sea, a lo mejor está diseñada para el frío, pero cuando hace calor no funciona. Aquí tiene esta fenomenología del espacio de temperatura, ¿no? Entonces ya vimos tres tipos de fenomenología del espacio diferentes. Bueno, la utilización de sombras como en Chichén Itzá, de luz y sombras, donde pues aparece esto, pero es a través del uso del planeta, de la Tierra, ¿no?
otro es temperatura, puede ser audio. También en Cholula tienen ustedes un muy bonito ejemplo de fenomenología del espacio, de que la pirámide de Cholula, cuando tú produces un sonido, no se deconstruye el sonido, sino atraviesa a través de la arquitectura de la pirámide, como atraviesa el sonido sin degradarse, ¿no? O sea, sin que se disminuya por una larga longevidad, ¿no? Entonces, tenemos muy buenos ejemplos, pero en el arte actual o contemporáneo también ya los humanos podemos empezar a trabajar con ello, ¿no? Por ejemplo, aquí conceptualmente, por ejemplo, eso que les expliqué fue fenomenología del espacio, y ahora les voy a explicar un poco lo que es sintaxis del espacio, ¿no? Sintaxis del espacio hace referencia a aquello por cómo el humano utiliza el espacio, ¿no? O sea, en este caso es de un artista brasileño, donde él hizo una sintaxis del espacio y por donde más gente pasa, puso sombras moviéndose, ¿no? Aquí está un muy bonito ejemplo, porque es como si esas sombras tuvieran vida y es la pieza misma, pero más que un fenómeno él utiliza la sintaxis, o sea, qué tanta gente pasa por esa calle y cómo pasa, ¿no? Otro ejemplo es que se me olvidó poner un ejemplo, una foto, pero pueden ver el Poliforum Siqueiros o muchas piezas de Siqueiros, muchos murales de Siqueiros tienen, más bien todos los murales de Siqueiros están construidos bajo la percepción de la sintaxis del espacio. Él le llamaba poliangularidad, ¿no? Él generó toda una geometrización para desarrollar su composición espacial en los murales, donde pues primero, o sea, ella utiliza la sintaxis del espacio, donde primero no se, o sea, los humanos occidentales estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿no? Hay otras culturas que cambian ese orden, pero en el espacio no se lee nada más de izquierda a derecha, sino es como tú vas atravesando el espacio y a lo mejor desde una puerta, ves primero la pared de la derecha que de la izquierda, entonces así tienes que empezar a narrar, ¿no? Entonces en este ejemplo de Brasil, el artista pone estas sombras, pinta estas sombras como si fuera el cruce, el pasar de las personas, ¿no? Eso es sintaxis del espacio. Entonces tenemos que para el arte en general y sobre todo para el arte del entorno, es muy importante un concepto que se llama el caminante, ¿no? Monumento caminante, ¿no? Entonces, aquí podemos ver una foto de Mexicali, como este tubo, pues en realidad es un tubo, pues que pueden decir, pues está ahí ya nomás, ¿no? Feo, bonito, no importa, pero está ahí. Lo que resignifica uno de los fenómenos importantes en cualquier tipo de arte, pero más que nada en la del entorno, es que el caminante o el espectador, yo le llamo caminante porque es del entorno, ¿no? Pero, por ejemplo, si ves una pintura, pues es el espectador, o el cine igual es el espectador, pero el caminante que va caminando a través del espacio de la ciudad, concibe o le da un poder simbólico a este, por ejemplo, pedazo de tubo, ¿no? Entonces puede ser una escultura y lo puede concebir dentro de su espacio interno como una escultura, ¿no? Como una pieza estética, ¿no? Pero entonces es muy importante el caminante que le da concepción, o sea, el que lo percibe, el que lo está viendo, le da la concepción de arte, de una pieza artística, ¿no? Entonces, este fenómeno, la fenomenología del espacio también observa los fenómenos internos, tanto del espectador como del que genera el arte, el artista, como los espacios externos, como el espacio externo, ¿no? Entonces aquí dividimos espacio interno y espacio externo, ¿no? También en el espacio interno podemos entender que el artista puede generar desde los sueños, las piezas, ¿no? Componer piezas. Yo hago mucho eso, utilizo el sueño lúcido, la práctica del sueño lúcido para mi espacio interno, trabajar ahí la pieza o buscar incluso hacer un scouting o un descubrimiento a través de mis sueños de dónde voy a pintar, despierto, encuentro el lugar y digo, pues aquí
había soñado que iba a pintar esto, incluso antes de conocer el espacio físico, lo puedo soñar y concebir. Entonces, hay artistas que, por ejemplo, como David Lynch, que meditan para trabajar desde ese espacio interno, ¿no? Entonces, desde el espacio interno suceden muchos fenómenos artísticos, ¿no? Y ya el espacio, ya la acción en el muro, que está en la vigilia de este lado, en el espacio externo, o como los grafiteros que hacen todo un scouting para ver a qué hora pasa para que no los cachen cuando trabajan ilegalmente sus piezas artísticas, ¿no? Entonces, toda esta búsqueda o ese scouting o cómo funciona, por ejemplo, la sintaxis del espacio es parte del espacio externo, ¿no? Entonces tenemos esa subdivisión. Voy a intentar no alargar mucho la plática porque me gusta mucho más la retroalimentación con las preguntas de los que nos están viendo ahorita, de los televidentes o intervidentes, no sé, de internet. Entonces, aquí podemos ver otra vez de Mexicali. Me gusta mucho esta ciudad porque es justamente una construcción de espacios oníricos, de espacios lúdicos, ¿no? A pesar de que puede parecer horrible o no sé qué, inspira mucho este mundo imaginario lúdico, ¿no? Como si estuviera en un país de las maravillas o de las pesadillas, como quieras, pero demasiado lúdico. Como aquí en este ejemplo está una puerta con un barandal roto, pero hacia ningún lugar, ¿no? No viene de ningún lugar y no va hacia ningún lugar. Entonces eso genera, empuja al espectador, al caminante, empuja al caminante a resignificar y dar una historia, una narrativa de qué será o qué pasará ahí, ¿no? O sea, ¿por qué está ese barandal a la mitad de la nada con una puerta sellada? ¿Qué mundo hay detrás de esa puerta? Que en todos los artistas urbanos, todos absolutamente, o si no la mayoría, pensamos en qué hay detrás de la pared, ¿no? ¿Qué mundo, qué universo rodea lo que construimos, ¿no? Entonces, aquí el mismo ejemplo lo ejerce, ¿no? Es esta reconstrucción, resignificación, y se vuelve un monumento, ¿no? Entonces, ese barandal abandonado ya es un monumento de arte contemporáneo, ¿no? Otro ejemplo de fenomenología del espacio, en este mural que hice en Villahermosa, es el tiempo, ¿no? O sea, yo como pintor utilizo las texturas, utilizo las formas, ¿no? Pero a mí me ayuda mucho escoger una pared vieja, antigua, ¿no? Por ejemplo, aquí en este gallo, el fondo ya lo hizo el tiempo, ¿no? La casa ya estaba con esa deconstrucción, como si hubiera el tiempo lijado la pared, y utilizar. Entonces yo como artista utilizo voluntariamente y utilizo estratégicamente cada elemento del muro, ¿no? Incluso que diga plomero, eléctrico, o sea, todas esas partes monumentales que que se generan en el caminante, las utilizo en mi pieza final, ¿no? Que está el gallo. El gallo simplemente es como termino de completar en mi cabeza la pieza, ¿no? Pero en este caso, en el gallo, o sea, el fondo, si yo lo pintara planito, o de un color, o yo hiciera mi propio fondo, estaría destrozando lo que el tiempo ya me está regalando, ¿no? Entonces, respeto mucho como esta parte que el tiempo dejó ahí en la pared, y etcétera, ¿no? Por ejemplo, hasta la plantita ahí, al lado de la pata del gallo, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas situaciones le van añadiendo riqueza a la obra, ¿no? Le dan cosas más fuertes que si solo hago mi gallo y ya pictóricamente, ¿no? Que a pesar de que mi trazo es libre, no es muy, no es muy definido o concreto, ¿no? Es más este trazo expresionista, pero más que nada a mí me parece importante la pared de atrás, ¿no? Dejar respirar estos aspectos de la fenomenología, utilizarlos a mi favor, ¿no? Como por ejemplo estos artistas, ¿no? Que está
este es otro ejemplo, ¿no? De que hay de fenomenología artificial, ¿no? De que hay una luz callejera de un farol, una farola, donde proyecta los cables de la luz mismos sobre el piso y el artista pone un stencil de un equilibrista sobre sobre estos cables, ¿no? Entonces, él, pero lo stencilea como si fuera una misma sombra, ¿no? Pero el stencil está directo en el piso o en la pared y los cables ya son realmente sombra, que solo de noche, cuando se prende la farola, sucede esta magia, ¿no? Entonces, podemos comprobar que la fenomenología del espacio es mágica, ¿no? O sea, sucede lo que, como vimos con las pirámides prehispánicas, ¿no? Aquí hay otro ejemplo muy bonito de cómo el artista, aquí hay arte urbano pues no sé, un concepto de alguien que está sembrando, repartiendo semillas en la tierra, esta escultura, pero esta escultura funciona como arte urbano, ¿no? Como una oda a algo muy del Estado, ¿no? Entonces llega otro artista y pone pues las estrellitas que hay detrás, entonces cuando se hace de noche, el sembrador está sembrando estrellas, ¿no? Entonces con la luz artificial que otro artista encontró este ejemplo, ¿no? O sea, trabajó con la proyección de la luz de la escultura principal y ya con los dibujos de los esténciles de las estrellas, logró esta metáfora mucho más poética, ¿no? Ese es el caso del arte, ¿no? Como empujar hacia la poesía. Tenemos que trabajar poéticamente más que decorativamente, ¿no? Entonces, cuando le metemos esta poética, pues el arte vibra, el arte vive, ¿no? Ya no solamente es un pedazo decorativo muerto, sino, por ejemplo, aquí está este otro ejemplo de cómo el artista trabajó simplemente la pintura al revés en la casa, frente al lago, pero la magia de la fenomenología del espacio sucede en cuando tú ves de lejos la proyección de la casa en el agua, el reflejo de la casa en el agua, entonces tú ya estás viendo la narrativa de cómo está alguien echándose un clavado, los delfines, o el remo, ¿no? El que está nadando, entonces es o los cisnes, ¿no? Entonces es muy bonito cómo sucede esta poética, no tenemos que entender como artistas que la artisticidad, que es muy diferente a lo artístico, la artisticidad está basada en la poética que podemos desarrollar, ¿no? Entonces, nunca hay que perder de vista esta poética, ¿no? Es lo que nos hace los mejores y no solo buenos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta otra poética de cómo utiliza el mismo artista, extrae, ¿no? Con lo que les decía, ¿no? En en el pasado añadió imagen al agua, pero en esta extrae ladrillos, al extraer ladrillos genera de una pared horrible que nos puede limitar la perspectiva, que nos corta los sentidos y nos enloquece en esta psicopatía que es la ciudad, pues él pone un árbol, ¿sí? Quita ladrillos, extrae ladrillos de la pared y genera esta potencia natural, ¿no? Entonces, como si hubiera sembrado un árbol donde no lo hay, donde a lo mejor no puede ni crecer porque el piso es de pavimento, ¿no? Entonces, genera este horizonte que les decía al principio, ¿no? Esta poética que te empuja a ver más allá de una pared y te lleva a lugares imaginarios donde el caminante resignifica la pieza, ¿no? O también puede trabajarse con las transparencias, ¿no? Por ejemplo, esta es esta lo pinté en Morelia, en una librería, donde está la ventana abierta, está la ventana cerrada, y entonces tenemos dos imágenes, que es la de la izquierda y la de la derecha, pero al cerrar la ventana se juntan los dos dibujos y hacen el tercero, que es el que está en medio, y cambia el gesto, ¿no? Entonces es una narrativa de cómo, incluso activa, de cómo al usar la ventana cambias el gesto, ¿no? El gesto de este personaje, ¿no? Incluso el maquillaje, ¿no? O sea,
como si fueran dos entes y ahora es uno. Esos fenómenos de transparencia se pueden utilizar, ¿no? Y otra vez genera la poética, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un poeta que decidió escribir su texto en el espacio urbano, ¿no? Entonces utiliza la proyección del sol sobre las letras, y entonces tú ya lo puedes leer cuando caminas o pasas por ese monumento, ¿no? Que está diseñado como tal. Entonces, cómo utiliza y cómo va cambiando, o sea, aquí lo importante es la sombra de las letras, ¿no? Que tú puedes leer el libro o el poema con las letras, ¿no? Ahí se ve el proceso, cómo lo está instalando y cómo sí funciona, ¿no? Con la proyección del sol. O este otro artista que, pues ahí está su libro, ¿no? Ahí está prácticamente su libro, de que pues tú lo puedes ir leyendo y mientras vas caminando por el espacio, ¿no? Entonces, esto es prácticamente la fenomenología del espacio. Y a lo mejor si el artista hizo un scouting, un estudio de que por aquí es una calle principal y pasaban muchas personas, pues ya tendrá mayor lectura su libro. Para eso funcionaba la sintaxis del espacio. Y pues bueno, esto es la sintaxis y la fenomenología del espacio. Eh, eh, pues ya, no sé si tienen alguna duda. Habrá cosas que habré fallado, ¿no? Por ejemplo, aquí dicen que Pejac pintó los ladrillos y no los extrajo, ¿no? Pero bueno, son detalles donde el pintado, o sea, al pintarlo tú añades y al extraerlos, pues también sucede esto, ¿no? Entonces, el caso es como que se entienda para qué funciona la fenomenología y la sintaxis del espacio, ¿no? No sé si podemos pasar ya a la parte de las respuestas y preguntas. Hola, Caro. Hola. Muy interesante todo. Aquí estoy también escuchando todo lo que nos cuentas. La verdad es súper interesante. Y, por ejemplo, en eso de los latrillos, pues creo que justo esa es la intención, ¿no? Como poder jugar con con esa manera de que la percepción no sabe si se extrajo o se añadió la pintura, ¿no? O sea, al añadir la pintura está buscando una intención de que parezca que se extrajeron cosas. Entonces, Exacto. es súper interesante. Igual en lo que nos van poniendo más preguntas para Argeo y así, a mí me gustaría, pues como, bueno, primero que nada como felicitarte y como agradecer que estés aquí, que estés compartiendo como con todo esto. La verdad, pues es muy importante tener estos espacios para hablar de arte y para hablar del arte urbano, de cómo se ha transformado y de que tiene como todo este trasfondo. Y pues yo quisiera como igual y hacerte como una pregunta. Hablabas de esto, de lo poético, ¿no? De lo poético de los Ajá. espacios. Y creo que también al llegar como a como a un espacio, como un espacio nuevo, una ciudad, sea una comunidad, sea otro país, ¿cómo juegas con esa poética de lo que tú eres, de lo que tú traes y también como del espacio, ¿no? No sé si también eso afecte mucho o eso tenga como gran peso, también como la poética del espacio mismo, ¿no? Como de lo que hay detrás del espacio. Pues justamente, como había dicho en alguna parte de la plática ahorita, mi poética deviene de mi espacio interno, ¿no? O sea, siempre, pero con conexión con el espacio externo, ¿no? Yo considero que esta simbiosis de espacio interno y externo siempre tiene que existir, y cuando existe esa conexión creo que empujamos esta poética o encontramos más fácil esta poética, ¿no? Los sueños en sí mismos son un lugar bastante lúdico, ¿no? Trabajar con el sueño lúcido, que eso también puede ser otra plática diferente, porque es muy extenso el uso de sueños para la producción artística y cómo se logran los sueños lúcidos, que es el sueño lúcido no es más que el estar consciente dentro del sueño y utilizar el sueño como tú quieras, a tu manera, ¿no? Entonces, esto trae muchos beneficios
cuando lo haces voluntariamente, y sobre todo muchos beneficios poéticos, ¿no? O sea, el encontrar este símil del espacio exterior, esta poesía hay un autor que se llama Neil Gaiman, que escribe cómics, que habla sobre Sandman, su cómic principal es Sandman. Él tiene una historia de que dice que la misma ciudad sueña, ¿no? Entonces, cómo el sueño de la ciudad y tu sueño como persona se pueden encontrar en comunión, y básicamente creo yo que eso es el trabajo del artista urbano, ¿no? Encontrar esta comunión del sueño de la ciudad, o en el caso del land art, el sueño del bosque o de la playa o del mar, contigo mismo, cómo tú interpretas ese sueño que te está regalando el entorno, ¿no? Perfecto. Aquí Muchas hay gracias. algunas preguntas. Exacto, pasamos. Yo quería hacer una pregunta. ¿Este video se va a colgar en la red o no? Sí, estamos en vivo y ahí se va a quedar. Pero se va a quedar ahí un tiempo, pues. Sí, sí, ahí se queda sin Me ningún problema. preguntan de justo que cuente sobre azul marino, pero como no lo quiero quemar, pues bueno, les voy a dar, ajá, entonces, porque tiene mucho, Danos un adelanto nada más. ya comparto, es que me gustaría que vieran un poco. Ay, qué chido. Pero bueno, creo que eso puede ser un poquito más al final. Al Hay otras final. Ok. preguntas, como Por acá nos dicen. la diferencia me- exacta entre fenomenología y sintaxis del espacio en cortas palabras. La fenomenología del espacio, para pronto, rápido, es los fenómenos que ocurren en el entorno, artificiales o naturales. Es decir, luz, lluvia, cualquiera de estos fenómenos naturales o artificiales, ¿no? La sintaxis del espacio es cuánta gente pasa por un lugar, cómo el ser humano utiliza el espacio, ¿no? Es decir, cuáles son las calles principales, cuáles son las calles aledañas, y hay mapas de sintaxis del espacio donde por colores marcan cuánta gente pasa por una avenida o cuánta gente deja de pasar, ¿no? Rojo es que hay mucho tránsito, y azul me parece que hay poco, no me acuerdo ahorita bien de los colores, pero bueno, puede cambiar dependiendo del autor la coloración, ¿no? Que repita los tipos de arte urbano. Estos tipos de arte urbano no quiere decir que así sea. Esta es mi disección que yo estudio en mi maestría, entonces mi tesis yo tuve que diseccionar para poder entender y colocarlo mejor, ¿no? Entonces, a ver, es arte del entorno, es lo que engloba todo esto, que no es el outdoor, ¿no? No es el indoor, ¿no? Que así un poco está dividido. El indoor, pues es caballete, escultura, grabado, etcétera, cosas que se hacen en taller. El outdoor es el arte del entorno, ¿no? El arte del entorno está subdividido en dos, en land art y arte urbano. El arte urbano está subdividido en graffiti, en street art, en performance, en circo callejero, en etcétera, etcétera. Hay muchas más, pero básicamente ahorita que me acuerdo, que identifique son esas, ¿no? El teatro de la calle, ¿no? Hay una película muy bonita que se llama Noviembre, que habla del arte del teatro como arte urbano, ¿no? Y cómo haces intervenciones como performance, pero el performance tiene otro giro que el teatro de la calle, ¿no? Que en Noviembre les recomiendo esa película de Achero Mañas o algo así, es el nombre del español, de que sucede en Madrid. Les recomiendo eso como para ver arte urbano de teatro, ¿no? Sí, porque justo habla de cómo se inmerse, ¿no? De cómo se puede como totalmente como así como fundir, ¿no? Aunque no sea una pintura, lo hacen con el teatro, pero se funden, ¿no? Se funden en su medio. Sí. Esa película es buenísima. Entonces, justo no solamente es de las artes plásticas, ¿no? Es pues de las artes escénicas y de la música, ¿no? No se nos olvide la gente que está tocando en la calle, del beatbox, el hip hop y los jazzistas de la calle, o todos los que tocan en la calle, pues es arte urbano, son parte del arte urbano, todo el arte que sucede en la urbe, pero no dentro de un taller, sino afuera, en el entorno, ¿no? No sé si hay otra pregunta.
Pues por acá, no sé si es un poco ya lo que comentaste sobre cómo aplicaste la sintaxis del espacio. A ver, en Radio UNAM, a ver, vamos a azul marino. Deja abrir esa carpeta. Por Nomás acá, quisiera mientras, abrir sí. la que no pesa tanto porque si no se va Ujú. Por a- acá dice en un comentario de Rodolfo Rojas, en ambas ramificaciones, tanto en el land art como en el arte urbano, es súper importante la apropiación del espacio, puesto que ciertas configuraciones previas de la pieza están dispuestas en gran medida por la misma originalidad del espacio. Es decir, no toda obra debe concebir en una totalidad limpia, bonita. El paso del tiempo otorga una gran riqueza a dicha poética. Desafortunadamente, la gestión de exactamente. los espacios a veces es complicada. No, y faltó a mencionar algunos fenómenos muy importantes del espacio, ¿no? Que son pues es la burocracia, ¿no? No tiene, para pintar un mural o para hacer cuestiones en la calle, cuando no lo haces ilegal necesitas gestionar, hay un montón de burocracia, ¿no? Ya les explicó Liz la vez pasada todo lo que se tiene que hacer para gestionar un proyecto, ¿no? Entonces, es un fenómeno la misma burocracia, ¿no? Yo en mi carrera, en mi maestría, perdón, mi proyecto artístico era falsificar toda la maestría para disminuir la burocracia, ¿no? Entonces, utilizo, ¿no?, el fenómeno mismo de la burocracia como un ejemplo artístico y me demandó la UNAM y tuve toda una demanda, un proceso muy, muy largo e interesante, donde pude ganar la demanda porque es justamente explicar cómo combatir la burocracia para poder producir, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno importante, ¿no? Otro fenómeno que no podemos dejar de lado es la gentrificación, ¿no? En el street art sucede gentrificación y ese es cómo el capital se adueña del espacio. Entonces, tenemos que entender que hay espacio económico, espacio vital, espacio recreativo, etcétera, espacio cultural, ¿no? Entonces, el espacio comercial se está comiendo a todos los otros espacios, ¿no? Las empresas quieren que veamos sus productos y eso nos genera una tensión, una opresión en nuestras vidas, porque es importante esto del entorno, como dice nuestro amigo. Entonces es importante saber que tenemos que recuperar el entorno a una actividad artística más hacia lo vital que hacia lo económico, ¿no? Porque el espacio económico se lo está comiendo todo, ¿no? En vez de árboles, en vez de parques, son calles para que se transporte la gente a su trabajo, para que se transporte los camiones a los lugares de llevar productos y vender, ¿no? Entonces, también es importante ver todos estos fenómenos que están, o sea, la práctica fue rápida porque no tenemos mucho tiempo, pero podemos, o sea, hay muchos fenómenos muy importantes. Por ejemplo, otro fenómeno es la ilegalidad. Banksy utiliza este fenómeno llamado ilegalidad para desarrollar sus procesos artísticos urbano, ¿no? En especial del Sí. street art. Entonces, por ejemplo, ahorita ya tenemos tres fenómenos más extraños que es burocracia, ilegalidad y gentrificación, ¿no? Son cosas que van sucediendo, ¿no? También la violencia estructural es pues fenómeno de todo el arte, ¿no? O sea, de todo lo que es nuestra vida humana está imbuida en la violencia estructural, ¿no? Pero eso ya es más complejo y eso me tomo otros 40 minutos de explicar la violencia estructural, cómo afecta, ¿no? Pero son fenómenos, ¿no? Este, Exacto. Bueno, por acá tenemos otra. La fenomenología del espacio juega con la poética de la arquitectura exterior. Bueno, es pregunta, perdón. ¿La fenomenología del espacio juega con la poética de la arquitectura exterior? Totalmente, Eh, o sea, sí. Para eso es, o sea, hace eso, ese es funciona para hacer poeta, es que sucede una magia, es como mágico, ¿verdad? Porque cuando vemos el funcionamiento de las cosas, dices, pues así funciona, pero cuando haces magia, cuando de repente aparece una serpiente en Chichén Itzá bajando las escaleras, o cuando de repente sucede esta poética, uno lo siente como magia porque es la naturaleza o los fenómenos
trabajando estéticamente, y tú dices, esa resignificación que el artista le otorga al caminante es como mágico, ¿no? Sucede, es el mago, nos convertimos en artistas magos cuando utilizamos la fenomenología del espacio. No sé si puedo mostrar un poquito lo de azul marino. Claro. A ver, entonces espérame tantito, es que no me es muy fácil todo esto de la tecnología. Entonces, a ver, para poder mostrar, a ver, Live Studio, híjole, no. Ay, creo que se salió. Pero vamos a esperar a ver si puede volver a entrar mientras. Bien nos lo dijo, pero estamos experimentando. Estamos experimentando. Bueno, Creo que ahí está. Ahí está. Te regresaste. perdonen ustedes. No te preocupes. Estamos, estos espacios nos lo brindó la pandemia. Yo creo que muchas cosas de las que están sucediendo no hubieran sucedido si no fuera por la pandemia. Pues estos espacios ahora sí que es de prueba y error y estamos aprendiendo a transformar, ¿no? Lo que podría ser como tu charla o una clase, ¿no? Pasarla a redes, pues nos exponemos a estos detalles, pero creo que es súper rico poder tenerte acá hasta Cholula, que por cierto, próximamente vas a venir, ¿verdad? En noviembre vas a estar por acá pintando unos murales. Justo voy a la residencia WAD y pues estaré por allá pintando murales. Mira, si crees que podamos compartir eso, mira, esta es azul marino para Sofía que lo pidió. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo utilizo la fenomenología? Esto se llama novela arquitectónica, ¿no? Esto es como llevar el lenguaje del cómic o de la historieta al espacio urbano. Un poco lo que les decía era o bueno, un tanto lo que les decía de cómo intentamos que no sea solo espacio comercial y cambiar las narrativas. Mi trabajo personal es que la narrativa sea más fluida y construir historias a través del street art, ¿no? Porque mi trabajo casi todo sucede dentro de el esquema del street art, ¿no? Entonces, este libro, que bueno, esta es una novela arquitectónica que utilizo los fenómenos para generar narrativas, ¿no? Entonces, ahorita les voy a pasar, no me gusta, bueno, por ejemplo, ¿no? Cada viñeta se convierte por ejemplo, aquí, en esta escena, cada viñeta, la novela arquitectónica utiliza una viñeta como si fuera cómic, pero es una habitación completa, ¿no? Entonces, aquí en especial, no sé si se puede poner, es que no estoy viendo, sí, el reflejo, o sea, narrativamente utilizo el reflejo, ¿no? Está si pueden ver, la gaviota se pone triste o está en su contemplación porque está viendo su reflejo en el mar. Entonces yo en el espacio utilizo ese reflejo como narrativo, ¿no? Como parte de mi historia narrativa, ¿no? Por ejemplo, aquí otra vez, ¿no? Acá estoy diciendo, sin poder resistir más, se lanzó al mar, el otro lado del espejo, y la siguiente viñeta está y la atrapó el espejo, ¿no? Entonces, ella se ve atrapada realmente por el espejo con estas situaciones de fenomenología del espacio, ¿no? Entonces, el espectador puede sentir esto cuando va caminando. Este es Radio UNAM, está en el DF, bueno, en la Ciudad de México, en Radio UNAM esta historia, ¿no? En el espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí utilizamos mapping incluso para hablar en esta historia, ¿no? Pero esto no es fenomenología, esto ya es mapping directo, ¿no? Aquí utilizamos el anamorfismo, que es otro ejemplo de fenomenología del espacio. Desde un punto se ve y si caminan, pues se abstrae todo y se deforma todo, se distorsiona todo, como aquí pueden ver el conejo, pues la mitad de la cara se dispara y se distorsiona todo utilizando el anamorfismo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, la historia final termina, o sea, la viñeta final termina en que te sube, ya diste como en espiral, todo caminaste por el espacio, te metiste al elevador y la gaviota lleva al pez al fondo del abismo,
pues porque es y entonces en el elevador ustedes bajan porque ya es la planta alta y sienten, sensiblemente van viendo, o sea, sienten la gravedad del elevador al ir bajando, ¿no? Entonces, estos extras, estas cuestiones extras que no son solo gráficas, que le hablan al olfato, a la vista, a la sensación, al oído, porque tiene un soundtrack que hizo Trevor Gavilán, hizo el soundtrack de esta historia. Entonces, la arquitectura tiene ocupa todos los sentidos, entonces para hacer mi historia, la historia se cuenta a través de todos los sentidos, porque incluso aquí había una ofrenda abajo del ave cuando se transforma en pez, para una ofrenda con flor de cempasúchil y como Día de Muertos, y entonces el mexicano ya tiene el olfato de la flor de cempasúchil como camino de muertos o como camino de transformación, ¿no? Entonces utilizo el mismo olfato como parte de, y bueno, pues un poco eso es lo de azul marino. Me gustaría enseñarles más, pero pues luego ya no me compran el libro. Entonces, pero ya está. Pues eso es. Pues está increíble. Muchas gracias por esta mirada y pues yo me quedo con este concepto de que es algo más integral, ¿no? De poder verlo como algo más integral, como arriesgarte a integrar a los otros sentidos y a las experiencias y a la poética. Muchas gracias. No sé si quieras cerrar con algo en especial. Pues muchas gracias a todos los que nos apoyan, muchas gracias a Liz Rachel y a World Art Destinations, gracias a Arte de Cholula, y pues bueno, los invito a que pasen a ver los murales que se están gestionando en Cholula por World Art Destinations, y pues ojalá nos veamos por ahí y cotorreamos un rato. Bueno, no más, pero con protección porque estamos... Exacto, en sana distancia. No, pues sí, será un gusto verte por acá en San Andrés Cholula y sobre todo ver estas experiencias visuales que vas a traer, estoy segura de eso. Pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos y a ti, Perla. Bueno, saludos. Sale, hasta luego.